Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a jueves 3 de octubre del 2024. Pues comenzamos rápidamente donde el abogado y analista político Eduardo Sodi comenta en la mesa de análisis que jueces y magistrados realizaron una votación para la reforma judicial y en manos de la corrupta ministra presidenta Norma Piña, ilegalmente votaron para patalear e impugnar la reforma. Siguen estos sinvergüenzas violando la Constitución y sobre todo la decisión de millones de mexicanos. Ante esto, el periodista Eduardo Ruiz Gili estalla de la risa y le dice que tienen todo el derecho, pero no la razón. Así que sigan llorando porque con la mayoría del partido de Morena volverán y la aprobarán, quieran o no. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Hoy el Pleno de la Suprema Corte admitió a trámite una consulta, ahorita nos voy a explicar qué es esto, Eduardo, solicitada por jueces y magistrados en relación con la reforma del Poder Judicial. ¿Qué es admitir a consulta? Bueno, es que la Corte tiene que resolver cualquier petición que le hagas, ¿no? Y pero aquí, que seas una persona, una institución. a la Suprema Corte de Justicia, le haces una consulta, le haces una petición, entra por oficialía y se le tiene que dar un trámite. A veces esas peticiones pues son muy extrañas o no están contempladas en una forma muy clara dentro de las facultades del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, como sería una acción de inconstitucionalidad, un amparo en revisión, o sea, situaciones que la Corte tiene que resolver porque sus leyes, tanto la Constitución, sus leyes secundarias, pues se lo indican. Aquí lo que sucedió es que jueces y magistrados federales se acercan a la Corte y mediante consultas, oye, Corte, te pedimos que nos digas, y si así lo hagas, inicies un procedimiento de análisis de la reforma constitucional y en su caso la declares que es improcedente, ya sea por el trámite, ¿sí?, durante el proceso o incluso la propia reforma. Hoy la Suprema Corte se juntó en pleno, los 11 ministros, para discutir si le daban trámite. Es decir, como es una petición que no está sustentada específicamente en tal artículo, puedes pedirle esto a la Corte, entonces llega la ministra presidenta, es la que establece, dice, a ver, someto a consideración del Pleno esta petición tan sui generis, tan poco común, de si vamos a entrarle y vamos a estudiar este tema. Y la discusión obviamente se dio entre los ponentes. Juan Luis González Alcántara, él hizo un proyecto de resolución en el que indicaba que debía de admitirse. Por otro lado, hubo proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Moza, en el que decía que no, que debería de desecharse, y de la ministra Lenia Batres, que también estableció que debería desecharse. Durante la discusión, fue muy interesante porque obviamente los ministros que la aprobaron, que fueron 8, la votaron en contra, la admisión, la votaron en contra la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Lenia Batres y la ministra Loreta Ortiz Alf. Los ocho ministros estuvieron analizando las causas por las cuales debía de admitirse y establecieron algunas situaciones muy interesantes en la propia Constitución, artículo 100 de la propia Constitución, que establece que el Consejo de la Judicatura debe de analizar, atender y administrar y realizar todos los procedimientos necesarios para la carrera judicial y para la ocupación de los puestos con base en la carrera judicial, la permanencia. O sea, que está en la Constitución y que de alguna forma ese propio artículo constitucional rebota con la reforma, ¿no? O sea, termina siendo incongruente. Y también se estuvo analizando la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, votada por el Congreso, emitida por el Congreso, en donde también se establece, sobre todo, en la fracción, en el artículo 11, fracción 17, que la Corte debe de conocer y dirimir cualquier controversia que surja, que tenga que ver con la aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101, que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y precisamente con la independencia y autonomía. Todos estos argumentos que se dieron durante la sesión era para determinar si admitían o no. Sin embargo, los argumentos que daban las ministras Ortiz Alf, Lenia Batres, los morenistas, las lindas, más fácil, eran en el sentido de tratar de exponer que no debe admitirse por el fondo, es decir, oye, la Corte no tiene facultades o la Corte no puede terminar. Estos los ministros en sus explicaciones dijeron, no, a ver, ahorita además vamos a ver si admitimos. Si la admitimos, entonces sí vamos a entrar al fondo. Aquí lo interesante es que la Corte ya admitió y va a entrar al fondo. A ver, van a entrar al fondo. ¿Qué pasa cuando entra al fondo? El Pleno va a tener que ver, va a tener que determinar la constitucionalidad o no de la reforma. En su proceso, pienso yo. En su proceso. Yo pienso que en su proceso, bueno, pero... Sigan y dicen,
que estuvo mal el proceso. Vamos a suponer que no creo que puedan llegar a eso, porque el proceso aparentemente fue una mayoría. Ok, dicen, el proceso estuvo mal. Pues lo único que va a hacer el Congreso es otra vez una votación, lo vuelven a votar, lo vuelven a aprobar y se acabó. La verdad, probablemente porque yo siento mucho que, y está bien, todo el mundo cree que todos tenemos derecho al pataleo. No. Y además, Y creo que los jueces, los magistrados están peleando su causa, está bien, pero creo que esto ya es un hecho consumado. Es un hecho consumado. Se argumentó que en el procedimiento en Cámara de Diputados y Senadores se brincaron algunos pasos o los hicieron mal. Exacto. Pero como dice Eduardo, al final de cuentas, si eso se determina que estuvo mal, se puede reponer y se vuelve a hacer. Bueno, si se determina que el proceso para la reforma constitucional no se adecua a las propias normas, ¿no? Para este proceso, pues se declarará que la reforma pues fue ilegal y como tal pues, no puede subsistir. Y va de regreso, ¿no? Y otra vez. Y lo hacen mejor. Pero dará lugar y lo van a hacer mejor porque ya tienen su mayoría, ya no tienen que estar pirateándose a Yunes, porque Yunes ya. O sea, les va a salir hasta mejor. Entonces, no sabemos hasta dónde la Corte pueda entrar al análisis. Por eso me estoy yendo al extremo. Digamos, tú te fuiste al proceso. Sí. ¿Qué tal si en la resolución de la Corte dice no nada más el proceso? A estas situaciones no. Digo, para entender qué efecto tiene esto, sabes, ¿no? Es muy difícil que por ahí llegue. Es muy complicado. Tú fuiste el primero que dijo, lo más seguro es que no se pueden por el proceso. ¿Tiene o no la Corte facultades para poder analizar la reforma constitucional? Esta consulta a trámite que se dio el día de hoy es porque diversos magistrados y jueces presentaron ante la Suprema Corte una controversia constitucional para que se analice la reforma. Entonces la presidenta de la Corte consulta al Pleno cuál es el trámite que se debe dar. En esta discusión, en cuál es el trámite, consideramos 3 ministras, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreto Ortiz y su servidora, que es improcedente y se debe desechar esta consulta, porque la Corte no tiene facultades para poder analizar reformas constitucionales, los actos del poder reformador del constituyente permanente. ¿Quién es el constituyente permanente? ¿Quién reformó la Constitución? Pues fue la mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Determinaron que se reformara la Constitución en la forma de elegir a las ministras, magistrados y jueces. Entonces, la Constitución no faculta a la Suprema Corte para analizar este tipo de reformas a la Constitución. Sería como estar por encima y supervisar al poder reformador de la Constitución. Y de eso la Constitución no nos da facultades, únicamente nos da en temas de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, que son los controles constitucionales, pero no para analizar la propia Constitución. Ese fue el debate que se dio, se determinó por 8 votos, con mi voto en contra, se determinó que se debe admitir y analizar la reforma constitucional. Entonces, ¿qué sigue en este momento, Juan? Sí. Lo que sigue es que se va a turnar a un ministro o ministra de los 8 y presentarán seguramente a la brevedad un proyecto donde validen o invaliden esa reforma constitucional. De entrada creo yo que es improcedente, se debe desechar, pero ya que lo admitieron vamos a analizar el fondo, si se valida o se invalida esta reforma constitucional. Será un segundo debate, pero por los posicionamientos que tuvieron diferentes ministras y ministros, pues ya podemos darnos cuenta que ellos desean y quieren analizar. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a la ministra Yasmín Esquivel, donde confirma lo que estaba en la mesa de análisis con el periodista Eduardo Ruiz Gili y Eduardo Sodi Vázquez Scandal, estos abogados, analistas políticos que están a favor de la corrupción y de los privilegios de estos ministros y magistrados de Norma Piña. Pues realmente hicieron una jugada que ya habíamos escuchado a voces de la oposición de Marco Cortés, de Alito Moreno, de Kenia López, de Ricky Riquín Canallín, todos estos sinvergüenzas que me imagino que le están dando armas y están ahí pataleando con Norma Piña en sus oídos para que estén buscando la manera de frenar la reforma judicial. Eso es anticonstitucional. Están violando la ley, se están poniendo encima de ellos cuando ellos decían que estaban a favor y que no se tocaba la Constitución. Ahí está. Vean quiénes son los que realmente sí están violando la Constitución. Es esta corrupta. Perdón, voy a quitar la otra cámara. Aquí está la corrupta Norma Piña. Y todos esos magistrados que votaron a favor. Realmente son unos sinvergüenzas, unos vendepatrias. Y por otra parte, sigue llorando Eduardo Sodi por esta situación. Cuando Ruiz Gili lleva días riéndose, porque ya tiene como 9 días de que se aprobó esta
esta reforma y, como lo dice él, realmente, hagan lo que hagan, hay que aceptar que perdieron. Hay que aceptar que la doctora Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su campaña, de su pre-campaña y campaña, le informó a millones de mexicanos el plan C. Y era cambiar el Poder Judicial, de la corrupción, de estas cúpulas, de sus finiquitos millonarios. Ya vieron, antes de que se fuera el presidente ya expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hicieron? Pusieron candados millonarios para su jubilación y ahora se pueden jubilar más jóvenes, imagínense. Disminuyeron la edad de jubilación. No, son unos sinvergüenzas, están haciendo una violación tremenda y mientras siguen habiendo estos sinvergüenzas que andan protegiendo a esos corruptos. Ya no más. Como lo dice Ruiz Gili, pues bueno, hagan lo que hagan. El partido de Morena lo que tiene que hacer es volver a hacer lo que se tiene que hacer y con la mayoría calificada votamos a favor y aprobar, si quieren con modificaciones o como quieran, pero de que va a haber un plan C, hay el plan C, porque así lo decidimos millones de mexicanos. Ya basta que estén encima de la Constitución. Eso es todo por hoy, mexicanos. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos, y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario, estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.